continuamos con más noticias porque la semana pasada, en un hecho sin precedentes, vimos como cerca de 2.000 indígenas, más de 2.000 indígenas estuvieron aquí en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, dándole un saludo especial al presidente Santos y respaldando el proceso de paz. A continuación los invitamos a ver cómo se desarrolló esta importante y emotiva visita aquí a la sede presidencial. Hemos venido aquí para apoyar a la paz. Señor presidente, en el 2015, cuando usted dijo voy a buscar la paz, nosotros como pueblo Misak estuvimos al lado suyo y nosotros votamos por esa apuesta a la paz. Y hasta este momento estamos buscando la paz. Señor presidente, usted ha ganado un galardón y a la vez es un reto para usted y para el mismo pueblo para sacar la paz para adelante. No hay que parar. Ese es nuestro mayor mensaje y reconocemos que este premio Nobel que se le ha otorgado, señor presidente, es un premio para todos los colombianos, para las víctimas, para los que hemos luchado estos procesos, para los indígenas, para las comunidades afrocolombianas que siempre han manifestado sus luchas desde su ancestralidad. Les decimos desde el corazón y desde el pensamiento Misak que la no violencia es la ruta para tener una sociedad incluyente, una sociedad que vincule los derechos, en nuestro caso como nuestros derechos indígenas. El premio Nobel que me anunciaron hace unos días me obliga aún mucho más. Ese lo recibí a nombre de ustedes, de todos los colombianos, de las víctimas, y dentro de las víctimas la comunidad indígena ha sido muy importante, muchas víctimas indígenas. ¿Dónde está la vida? Vengo de allá arriba de la nieve eterna. Y para que el corazón del mundo siga palpitando es necesaria la armonía, la paz. Sabe que siempre cuenta con nuestro apoyo para la construcción de eso que ha emprendido. Con olor a selvas, que voy a seguir insistiendo con todos, con los del sí, con los del no, con los que no votaron, porque yo estoy absolutamente convencido que nos llegó la hora de la paz, que llegó el momento en que todos podemos unirnos y comenzar a construir esa paz, que va a durar mucho tiempo. Eso no va a suceder de un día para otro, requiere mucho esfuerzo, requiere tenacidad, ese mismo esfuerzo, esa misma tenacidad que el pueblo Misak ha tenido durante tantos siglos. Vengo de allá arriba de la nieve eterna. Como mujer, como indígena, como joven, creo en usted. Creo en los lineamientos que ha dado para que nuestro país cambie, para ver que mis hijos sigan y puedan construir y puedan crecer en un territorio en el que puedan cantar libres y puedan decir, vengo de la sierra. Señor presidente. Con olor a selvas, valles y colinas, y hombre, vengo de la sierra. Veamos ahí ese saludo y esas bonitas imágenes de todo este pueblo indígena, miles de indígenas que estuvieron aquí en la Casa de Nariño respaldando y dando una voz de aliento al proceso de paz. Y justamente para hablar de ese tema, hoy nos acompaña, tenemos aquí en estudio a Pedro Santiago Posada, es el director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, vimos un lleno total, sin precedentes, que viniera una comunidad tan grande aquí a Bogotá y a respaldar el proceso de paz. ¿Qué significa para nosotros esto? Significa que dentro de la diversidad contamos con los pueblos indígenas que están asentados en los territorios que más han sufrido la violencia. Si nosotros cogiéramos el mapa de violencia, de minería ilegal, de narcotráfico
y de resguardos y asentamientos de los pueblos indígenas, encontraríamos que hay una gran coincidencia. Estos pueblos han sufrido la violencia directamente, el desplazamiento, el confinamiento, la muerte. Ahora veía la nota del Minado y, por ejemplo, el pueblo Nucac Macuc está completamente segregado y confinado y expulsado de su territorio, precisamente en buena medida por las minas antipersonas que se encuentran en ese territorio. ¿Qué nos están diciendo los pueblos indígenas? Es nosotros, los pueblos de Colombia, que son 102 pueblos, lo que quiere decir que son la mayoría hablando en cantidad de pueblos, no en cantidad de personas, porque obviamente pues no alcanzan las cifras para tener una mayoría política y representativa en el país, pero como pueblo son la mayoría, nos están diciendo nosotros queremos la paz, nosotros somos víctimas del conflicto, nosotros queremos en la paz y queremos poder trabajar y vivir en nuestros territorios tranquilamente. Bien, Pedro, precisamente, ¿cuál es ese trabajo que se viene realizando desde el Ministerio del Interior con todos los pueblos indígenas de Colombia? ¿Qué se realiza? ¿Qué se hace? El Ministerio del Interior hace varias cosas, pero podemos centrar la parte fundamental del trabajo del Ministerio en el diálogo social y político. ¿Por qué el diálogo social y político? Porque precisamente uno de los errores que ha tenido la sociedad mayoritaria con relación a los pueblos indígenas es tratar de darles sus leyes, darles las políticas, darles las soluciones, darles los modelos de desarrollo y creer que nuestra visión es la visión que ellos deben compartir y la visión que ellos deben tener. Nosotros tenemos que tener un diálogo permanente de gobierno a gobierno, donde miremos lo que es el concepto de desarrollo para ellos, lo que es el concepto de la vida para ellos, lo que es las creencias espirituales, medicinales, las formas educativas. Entonces, el Ministerio del Interior lo que hace es la coordinación con los pueblos indígenas, con sus organizaciones, con sus espacios representativos y la coordinación con el gobierno nacional. Entonces, el Ministerio también coordina porque si ustedes miran, al hablar de una población humana, todos los sectores de gobierno la tocan. Cuando nosotros hablamos de vivienda, pues los pueblos indígenas también necesitan vivienda. Cuando nosotros hablamos de salud, los pueblos indígenas requieren salud y tienen formas propias de salud. Cuando nosotros hablamos de modelos educativos, pues los pueblos indígenas necesitan la educación para poder competir en la sociedad que les ha llegado y en los modelos que les han llegado, pero sin embargo tienen que tener particularidades esa educación para poder conservar su cultura, para poder conservar sus lenguas, para poder conservar sus tradiciones. Entonces, ese diálogo es liderado por el Ministerio del Interior, pero con la participación de todos los sectores de gobierno representados en las distintas instituciones, llámense ministerios, llámense en departamentos administrativos, llámense en entidades sin ánimo de entidades de carácter público de las distintas naturalezas. Y también ese diálogo con los territorios, que es muy importante dentro de la división territorial por las competencias y funciones que tiene toda nuestra estructura descentralizada territorialmente en el país. Bueno, ¿qué tan fácil es encontrar ese diálogo con estas comunidades indígenas? Veíamos en la nota líderes que vinieron acá, se expresaron cada vez más interesados como en nuestra realidad nacional, pero ¿qué tan fácil es llegar y no cruzar ese límite entre todas sus costumbres, entre todos sus valores, como ese trabajo entre gobierno nacional y comunidades? A ver, uno puede decir que es difícil y puede decir que es fácil. Eso parte de la voluntad de entender, de abrir la mente, de mirar que hay formas distintas de comprender la vida, de comprender la espiritualidad, de comprender la medicina, de comprender el desarrollo. Si nosotros tenemos la capacidad de mirar cómo hacemos adecuaciones institucionales, cómo nos interesamos por estos pueblos, cómo abrimos nuestras concepciones, y lo mismo de parte de los pueblos indígenas y sus representantes, de mirar que también hay una sociedad, de que también hay unos beneficios que ha traído esa sociedad, y podemos sentarnos a conversar sin pedir cosas imposibles, teniendo la paciencia que requieren adecuaciones institucionales, mover el engranaje del Estado, trabajar con los pueblos. Yo creo que es un diálogo que parte desde la buena voluntad, desde la buena fe, y con esa capacidad de entendernos el uno al otro y de ponernos en el zapato del uno y del otro, yo creo que el diálogo se facilita. Este diálogo lo hemos venido teniendo, obviamente tiene picos, obviamente tiene situaciones complejas, pero es muy importante cómo tenemos
nuestra mente, nuestra visión hacia pueblos que son diferentes. Bien, Pedro, uno muchas veces por desconocimiento dice los pueblos indígenas o las comunidades indígenas, pero lo que no sabemos es que, por ejemplo, aquí en Colombia, como usted lo decía, hay 102 pueblos indígenas y más de 15.000 comunidades y 64 lenguas indígenas. Además de estas cifras, ¿cuál es esa riqueza cultural que tienen todas estas comunidades? O mejor, pueblo, y también digámosle a los televidentes cuál es la diferencia entre cada uno. A ver, los pueblos indígenas, hay un error histórico. Sí. Cuando nosotros llamamos a los pueblos indígenas o indios, fue una equivocación porque se creyó que cuando cruzamos el mar Atlántico habíamos llegado a las Indias Orientales, lo que pues sería la India, Catay, Zipango, o sea, China, Japón, todo lo demás. Entonces se denominaron estos pueblos como pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son tan variados como pueden ser los pueblos europeos. O sea, yo puedo encontrar dentro de la misma España los que son vascos, los que son catalanes, los que son españoles, los que son andaluces. Lo mismo pasa con los pueblos indígenas. O sea, un pueblo indígena, una cosa es la cultura del pueblo guayú y otra cosa puede ser la cultura del pueblo curripaco o la cultura del pueblo cofán. Y si nos vamos más allá, otra sería la cultura del pueblo mapuche en el sur del continente o de la cultura del pueblo huichol en México. Entonces, la diferencia cultural es total. Obviamente, también hay unos rasgos que identifican a los pueblos indígenas en unas unidades. Si uno mira, por ejemplo, en Europa encontramos una unidad grande en la religión católica. En América nosotros encontramos una unidad grande en el concepto territorial y territorial como territorio. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la tierra es un ser vivo, que la tierra tiene espíritus, que la tierra debe respetarse, que la tierra tiene formas de poderse aprovechar, pero haciéndole compensaciones espirituales y materiales hacia ella para poder lograr un equilibrio. Entonces hay, dijéramos, como una columna vertebral de elementos que unen el pensamiento de los pueblos indígenas, y hay unas grandes diferencias que se ven en medicina, en todo lo demás. Ponte tú a pensar, un pueblo de La Guajira es un pueblo de un semidesierto y desierto, ¿cierto? En la alta ya muy desértico, semidesierto, pastor, pescador, comerciante. Y un pueblo de la Amazonía colombiana puede ser un pueblo cazador, recolector, que vive en una selva tropical húmeda, tal vez con la mayor biodiversidad del planeta. De hecho, tenemos pueblos aislados, pueblos que aún no han sido contactados, que tienen una forma de vida propia, que no ha tenido relacionamiento con la sociedad mayoritaria y que está alejada de los mismos pueblos indígenas que habitan su mismo territorio. Entonces, la riqueza cultural es desde todos los aspectos, y una riqueza que puede ser supremamente valiosa para la humanidad. El solo hecho de poder hacer explotaciones, digamos en el buen sentido de la palabra, de una selva como la Amazonía sin ponerla en riesgo, con todas las posibilidades de biodiversidad, de tipos de frutos, de tipos de semillas, de tipos de plantas medicinales que pueden tener y que ellos tienen conocimientos sin destruir la naturaleza. La riqueza que nosotros podemos encontrar es supremamente grande. Y lo otro es que la riqueza humana es eso, las culturas, las formas, los trajes, las lenguas, todo lo que significa la expresión humana en sus distintas manifestaciones. Piensen ustedes nomás un mundo todos pensando igual, todos vistiéndonos igual, todos bajo los mismos parámetros espirituales, solo una medicina, todo lo demás, y verán que estamos hablando de una gran pérdida de lo que es el conocimiento y la riqueza humana. Bueno, volvamos un poco a la nota que veíamos al inicio de todas estas comunidades que vinieron aquí a la Casa de Nariño. ¿Cómo se da esta convocatoria? ¿Cómo ellos deciden reunir a tantos y llegar hasta acá? La semana pasada realmente hubieron dos marchas. La primera fue el pueblo Misak con el pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos vinieron por voluntad propia. Esto no fue ni gestado por el gobierno ni movido por el gobierno. Yo quiero ser claro en esto,
porque pierde mucho sentido el que el gobierno los hubiera traído. De pronto dicen, sí, el gobierno nacional se fue, organizó unas comunidades indígenas, las trajo para que hicieran una manifestación. Pues sería más una manifestación del gobierno que de los pueblos indígenas, así ellos hubieran estado en un momento de acuerdo. No, a nosotros nos llamaron a pedirnos el favor de que el señor presidente de la República los recibiera en el Palacio de Nariño, que nosotros por favor les hiciéramos las coordinaciones con la alcaldía de Bogotá para poder hacer la marcha. Fue una marcha supremamente organizada. El pueblo Misak está localizado principalmente en el Cauca, en el departamento de Silvia. El pueblo Arhuaco está localizado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Su capital es lo que conocemos como Nabusimaque, que es un enclave supremamente bonito en la Sierra Nevada de Santa Marta. Allá hay 4 pueblos, pero vino especialmente el pueblo Arhuaco porque también venía a celebrar los 100 años de diplomacia indígena, de una marcha que ellos hicieron 100 años atrás a visitar al presidente Concha. Y eso es lo primero que tenemos que decir, que es supremamente bonito que hayan tomado una decisión. Sí, ellos quieren la paz. Exacto. Ellos quieren la paz y ellos lo manifestaron. Entonces nuestra ayuda fue una ayuda simplemente en logística, pero no estamos hablando ni siquiera logística material. Los carros, los camiones los pagaron ellos, su transporte lo pagaron ellos, su alimentación la pagaron ellos. O sea que fue un esfuerzo gigante para ellos. Claro que sí. Claro que sí, vinieron a decirlo. ¿Por qué? Porque ellos son los que sufren en los territorios. O sea, la situación de orden público, la presencia casi que desde el nacimiento, porque ustedes saben que entre el Tolima y el Cauca es donde nacen las FARC. Ellos han tenido 50 años de presencia de grupos armados ilegales en sus territorios y han vivido la violencia. Ellos quisieron venir a manifestarse a Bogotá. Sorprende un poquito ver esos líderes tan preparados, como tan conscientes, contrario de lo que uno creyera, tal vez que están como alejados de lo que está pasando, pero no, están como muy enfocados y sabiendo qué es lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué tipo de preparación o cómo, en qué consiste ese tipo de análisis que tienen ellos de preparación? A ver, dentro de los pueblos indígenas hay gente supremamente capacitada y hay otros conocimientos que nosotros no entendemos y que son muy capacitados. Tenemos ni idea. Exactamente, pero yo te pondría un ejemplo. Si tú te cayeras mañana en la selva del Guaviare y estuvieras allá alejada, ¿qué prefieres? 2 economistas de la London School of Economics y no sé, y un ingeniero de MIT, o 3 indígenas que tengan el conocimiento de la selva del Guaviare para moverte allá. Los 3 indígenas. Entonces, de entrada. hay una serie de conocimientos que nosotros muchas veces, como no los entendemos, no los respetamos. Así su propia medicina. Entonces muchas veces calificamos porque no habla con la facilidad que yo hablo el español o tiene limitaciones en el español y pero tiene un mundo de conocimiento que ignoramos nosotros. Tiene unos conocimientos que posiblemente pueden superar concepciones que nosotros tenemos de lo que es el entendimiento y de lo que es la realidad bajo una visión positivista. Pero fuera de eso, los pueblos se han capacitado en las ciencias occidentales. Una de las líderes que yo veía ahí, Liliana, Liliana es una líder que, por ejemplo, ahora con un organismo internacional que tenemos que se llama el Fondo Indígena Iberoamericano, fue becaria y acaba de llegar de prepararse en las Carlos III de Madrid en tema de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y todo lo demás. Ahí se explica uno su facilidad para hablar, para comunicarse. Claro, y hay pueblos que han tenido una convivencia más permanente con la sociedad mayoritaria. Esto depende mucho también de cuáles fueron las áreas de colonización y de asentamiento de la sociedad mayoritaria. Entonces, los pueblos que están en la costa, si bien conservan grandemente su cultura, pues fue el primer asentamiento, diría yo, que tuvo América después de Santa María, la del Darién, que los mismos indígenas la destruyeron, de ahí vienen a Santa Marta. Entonces, obviamente, en la costa caribe hubo pues gran presencia de lo que fueron los españoles en su momento, los colonizadores en este continente, y toda la zona andina, que fue la zona mayormente poblada. Muchos de los pueblos que están asentados en esas mismas zonas territoriales pues han tenido una convivencia muy grande con la cultura occidental y por supuesto pues han sido permeados por esta cultura. Entonces nosotros encontramos extremos, desde pueblos aislados hasta pueblos que hoy en algunos casos perdieron su cultura grandemente y hoy están tratando precisamente de recuperarla. Bien, Pedro, ¿qué trabajo se realiza con estos pueblos indígenas, es decir, en los diferentes programas que tiene el gobierno nacional, por ejemplo, en salud, en vivienda, en educación, en empleo? O
sea, ¿qué se hace con estos pueblos indígenas o qué oportunidades se le ofrecen a ellos? Sí, venga, yo solo le termino una cosa que es muy importante. ¿Se le olvidó alguna cosita? No, que hubo la otra marcha, Sí. que fue la del jueves, que fue una marcha ya de la Organización Nacional Indígena de Colombia con otros pueblos que vinieron a la Plaza de Bolívar. Fueron 2 marchas distintas. Y esto también fue una manifestación espontánea y propia de la UNIC. Los líderes de la UNIC, representando las organizaciones y los pueblos que hacen parte de la UNIC, con otros sectores sociales como fueron los jóvenes de la Universidad Nacional, hicieron otra manifestación que, debo aclarar, también fue voluntaria, fue por iniciativa propia y fue con los medios de ellos. Tampoco fue jalonada por el gobierno nacional, tampoco fueron movidos por el gobierno nacional, sino que obedeció a una decisión desde ellos manifestándose por la paz en Colombia. Bien. Ese era el punto. ¿Qué hace el gobierno nacional? Me Sí, porque parece esa la tenía ahí pendiente. Claro, esa nos quedó pendiente. ¿Y qué hace el gobierno nacional? El gobierno nacional entra dentro de todos los sectores. Hay un tema que es cómo adecuamos institucionalmente al Estado para que responda a las particularidades de ellos. Tú me preguntabas temas tan importantes como la educación. Ustedes saben que la educación es la forma, primero, de poder romper las trampas de pobreza y segundo, también, a contrario sensu, puede ser la forma para dominar y para destruir una cultura, para imponerle yo mis modelos educativos. Entonces, la educación, que es la mayor riqueza que podemos tener. Piense nomás que si usted y yo partimos $1.000.000 quedamos con día medio, si partimos un pan quedamos con día medio, pero si compartimos conocimiento, lo que quedan es 2 conocimientos enriquecidos desde la perspectiva de cada uno. O sea, tal vez la educación es lo que más enriquece a la humanidad y lo que más herramientas da para romper esas desigualdades sociales y esas trampas de pobreza que se dan. Pero ¿cómo se hace esa educación? Respetando las particularidades de los pueblos indígenas. Sí. Entonces ahí tenemos que entrar a pensar en modelos de educación propia de los pueblos indígenas, desde el vientre, que es cuando se empieza a formar, desde que tú acaricias a tu hijo, le cantas, le dices las cosas, hasta que morimos. Estamos en un proceso educativo. ¿Y cómo hacemos también para que los pensum de las ciencias occidentales que son necesarios para poder graduar a una persona, a manera de ejemplo? Si nosotros tenemos un indígena y lo vamos a graduar como ingeniero, pues ese indígena tiene que saber cálculo. Porque si no sabe cálculo un indígena, un ingeniero civil, pues nos va a hacer un puente que posiblemente va a caer rápidamente con todas las consecuencias. Entonces es cómo se mira eso. Entonces se ha venido trabajando en el sistema de educación indígena propio, donde se mezcla el bilingüismo, pero no solamente con el inglés, sino con su lengua propia, donde se miran, por ejemplo, la educación en la tulpa es el fogón, es la cocina, es el hogar. Miren qué palabra tan bonita tiene el fogón en nosotros, el hogar. Ahí hay toda esa enseñanza de los viejos, donde se sientan a cocinar los alimentos al calor del fuego y los viejos cuentan las historias en su propia lengua, que cuentan sus mitos, cuentan sus tradiciones. Los mitos y las tradiciones son tan importantes porque nos hacen que conglomerados de personas que pasa más allá de ese trato cotidiano entre nosotros, que nos puede hacer amigos o no, compartamos unos principios generales que están representados en esos valores espirituales, patrios, todo lo demás de identidad de pueblo y todo. Eso es importantísimo para guardar una cultura. En eso, por ejemplo, el Ministerio de Educación viene trabajando con el Ministerio del Interior en un proceso de más de 7 años y hoy estamos ya próximos a cerrar la consulta previa de los pueblos indígenas para que puedan poner su sistema educativo indígena propio desde las particularidades de cada pueblo. Y así podemos coger cada uno de los temas. Se nos va el O programa. sea, no Lo solo- que creo es que no hay solo tanto está tiempo. el Ministerio del Interior con estos planes, sino que también hay vinculadas otras entidades del gobierno en todos estos temas con los indígenas. Un poco el tema que tocábamos al principio. Los indígenas, por ser personas humanas, tocan todos los sectores de la administración pública. La vivienda, la salud, el agua, la educación, el ejercicio político. Mire usted el ejercicio político, qué tan importante es. Por ejemplo, yo estoy en la consulta previa
que es un derecho humano fundamental para ellos. Y uno dice, pero ¿por qué participar es un derecho humano fundamental? O sea, esa connotación que tienen los pueblos indígenas no la tienen las demás comunidades o en la sociedad mayoritaria, pues para ser más específico. Porque el no participar en ellos, como son minorías y como esos procesos de desarrollo que marcan la sociedad mayoritaria, puede poner en riesgo la participación en esos casos, puede tener consecuencias de terminar una cultura y determinar la vida misma. Entonces, en esos casos, la participación de los pueblos indígenas en los procesos de consulta previa es considerado derecho humano fundamental, porque ese participar puede ser garante de poder conservar culturas y la vida de los pueblos mismos. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias. Lo agendamos para otro día y que nos siga contando sobre todo este trabajo que se viene realizando con los pueblos indígenas en nuestro país. Finalmente y resumidamente también se desarrolla por estos días aquí en Colombia una asamblea del Fondo Indígena Iberoamericano y del Caribe. ¿En qué consiste? Rápidamente para todos los televidentes. Muy rápidamente, el Fondo Indígena es un organismo internacional creada en la segunda reunión de la Cumbre Indígena Iberoamericana y decidieron crear el Fondo Indígena Iberoamericano para celebrar los 500 años de la llegada, del descubrimiento, de todos los nombres que se le dan. Y se crea el Fondo Indígena. ¿Cuál es la característica del Fondo Indígena? Es que es paritario, que tienen participación los representantes de los gobiernos, los representantes de los pueblos indígenas en igualdad de condiciones y con el mismo valor en su voto. Atiende una población de más o menos unos 500 millones de habitantes, son partícipes desde México hasta la zona austral, Chile y Argentina, los pueblos del Caribe, y tenemos los países extracontinentales que son Portugal, Bélgica y España. Bélgica porque se enamoró del tema, pues no es iberoamericano, pero se enamoró del tema y es compañero de los países extracontinentales y miembro permanente del foro, y en este momento estábamos haciendo unos procesos de reingeniería para poderlo actualizar a los nuevos conceptos del derecho internacional y de los foros como Naciones Unidas y todo lo demás que han avanzado en pueblos indígenas, porque es una figura que tiene 25 años, y para hacerle adecuaciones administrativas. Los tenemos acá en Colombia, somos los anfitriones, y hoy por hoy pues Colombia tiene la presidencia, tema que pues debe llenarnos de orgullo a todos los colombianos. Y al Otro gobierno motivo nacional. de orgullo para Colombia y para todos los colombianos. Otro motivo de orgullo. Piensen nomás que tenemos a todos los países de América Latina y a España y a Bélgica, a Portugal, haciendo presencia en Colombia, creyendo en Colombia, le entregaron la presidencia a Colombia y hoy están aquí delegados indígenas y delegados de los gobiernos de todos los pueblos participando en un foro en nuestra querida Colombia. Bien, Pedro, muchísimas gracias. Es Pedro Santiago Posada, él es el director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior. Muchísimas gracias y que tenga un feliz día. Muchas gracias a ustedes y de verdad un buen día para todos los participantes.